y ellos ni habían pensado en existir, y ustedes ya hacían mucho por El Salvador dentro de cada una de sus empresas. Hoy los veo a ellos como la sub-17 que va al Mundial de Qatar, y dentro de un par de años van a ser de éxito El Salvador. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que sin duda alguna, yo creo que en un par de años cuando estén de este otro lado van a tener cosas interesantes. Quiero invitarlos a todos, José Roberto, que se queden, tenemos un cóctel después, que se queden aquí sentados, porque sin duda alguna hay muchas personas que quisieran platicar con ustedes y sacar muchas dudas. Vi que había gente tomando fotografías, así que los vamos a tener en el cóctel. A continuación, entonces, seguimos con otra ponencia. Nuestro siguiente expositor es un profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es un líder de la comunidad de aprendizaje de la segunda mitad, impulsa los conceptos nueva longevidad y segunda mitad, es un formador de la comunidad de aprendizaje de 50 y más, ha trabajado para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, además es profesor visitante de universidades en América Latina, maestría en gerontología por la Universidad de Salamanca, España, es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España, se formó en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos y el Reino Unido y Suiza. Él nos va a dar la conferencia El futuro de las empresas y la nueva longevidad. Damos un fuerte aplauso a Diego Bernardini. Hola. ¿Tenemos sonido? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mi tercera vez aquí en San Salvador. Mi agradecimiento a ANEP, Agustín, Waldo. Gracias por creer un poco en lo que uno hace, porque estar 3 veces en un año en la misma ciudad, las primeras veces gracias a los amigos del grupo de Agrisal, no es poca cosa. Entonces, evidentemente, esto quiere decir que el tema es importante. Los médicos, primero de todo me gustaría declarar mis conflictos de intereses. Por lo menos uno de ellos que es real, porque eso es importante. No uso el peine hace mucho tiempo y soy optimista, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, como les decía, los médicos solemos tomar decisiones basadas en 3 elementos, fundamentalmente la evidencia, la experiencia y el sentido común. De eso les voy a hablar hoy. La charla de hoy está planteada básicamente en 2 partes. Primero voy a hablar de lo que es la nueva longevidad y después voy a poner foco como un microscopio en lo que es o lo que debería ser o lo que está pasando respecto de una transformación social que por supuesto va a impactar a nivel empresario. Hoy a la mañana el señor Moisés Urbina me decía en la entrevista, bueno, pero esto es cambiar el chip. Bueno, a eso vengo, a cambiarles el chip. Así que ese es el objetivo y vamos a ver si lo logramos. Seguramente muchos de ustedes hemos tomado café aquí, Starbucks, que compra café colombiano y vende café colombiano, además de etíope y de otros países o de otras zonas del mundo. Y también seguramente han comido en este tipo de lugares, que no está mal siempre y cuando se haga con sentido común. Comer cada tanto no está mal. Ahora, ¿qué ocurre si cuando uno va a estos lugares, por ejemplo, lo atiende una señora como Carmen? Carmen atendía o atiende en el coffee shop del Corporativo Coyoacán, en Ciudad de México, donde viví 4 años, y un día fui a conocerla porque México fue la primer cafetería del mundo atendida por personas, por colaboradores mayores de 60 años. ¿Qué pasa si ustedes van a McDonald's y se encuentran con esta señora? ¿Sí? Esta señora, que trabajó hasta los 94 años, Lorraine Müller, durante más de 35 años fue colaboradora de McDonald's, inclusive cuando sus 4 hijos ya estaban retirados o mal llamados jubilados. Claramente lo que está ocurriendo es hay algo que está cambiando. Y como les decía, Starbucks, y los invito a que googleen, pongan Starbucks Coyoacán personas mayores, inició en nuestra región el primer coffee shop atendido por personas mayores de 60 años. ¿Por qué les digo que vayan al Google? Porque vean ustedes el impacto desde el punto de vista de marketing y la comunicación que tuvo esta iniciativa. Aunque también McDonald's hizo la incorporación de colaboradores mayores de 60 años, que inclusive, como ustedes ven, han sido elegidos los trabajadores del mes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo por detrás de estos fenómenos? Hace ya unos cuantos años, la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, realizó un estudio en más de 400 casas de comida de McDonald's,
donde les preguntó primero a los clientes qué sentían cuando entraban y se encontraban con un colaborador senior. Y también les preguntó a los equipos de trabajo, a los más jóvenes sobre todo, qué pensaban cuando se encontraban con un compañero de trabajo senior. La realidad es que tanto los colaboradores mayores como los más jóvenes que hacían uso de ese o que tenían esa ventaja, esa posibilidad de valorar y de vivir la intergeneracionalidad, se vieron extremadamente satisfechos en sus puntos de lugar. Pero además, McDonald's incrementó de manera significativa las ventas. Ese es el lado económico que me parece importante. Sin embargo, hay algo que a pesar de que está cambiando, no termina de cambiar. Esto es la prensa. Decir esto es casi decir, dejamos una cafetería en manos de una banda de viejos dementes. Donde uno va a pedir un doppio, le van a dar un chai, donde uno va a pedir un latte y le van a dar un mocha. ¿De acuerdo? Yo no sé si estos señores son abuelitos. No lo sé. Y si son abuelitos de sus propios nietos. Solo en Estados Unidos hay más de 1 millón de personas mayores que no son abuelos. El New York Times hace 3 meses publicó un artículo sobre el sentimiento de personas en la segunda mitad que no van a ser abuelos porque, como ustedes saben, ya la gente no se casa, no quiere tener hijos y prefiere tener mascotas. ¿De acuerdo? Anciana. ¿Alguien leyó estas últimas semanas con la internación del Papa Francisco? ¿El anciano Papa Francisco está internado? No. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferente hubiese sido decir la señora Lorraine, una colaboradora de 94, sin embargo ya la anciana, el estereotipo negativo? Miren, les voy a dar dos noticias importantes. Vieron que siempre dicen hay una buena y una mala. ¿Cuál quieren? Primero la buena, la mala. Ya les dije que soy un optimista y el que avisa no es traidor. Las dos son buenas. La primera es que todos los que estamos aquí tenemos mayor expectativa de vida que quienes nos han precedido. La segunda es que muy pocos lo saben. Muy pocos saben eso. Y vivir más significa tener más oportunidad. Miren, esto no es nuevo. No me voy a ir a la Biblia, pero me voy a ir al Newsweek, edición español del año 97, donde ya se hablaba de cómo vivir 100 años. Una revista argentina, porque los argentinos somos también optimistas, 130 años. Y el New York Times, 2001, la inmortalidad. Ahora yo me pregunto, y lo vamos a discutir con José Luis, con algunos pinchos en Madrid seguramente, ¿quiero ser yo inmortal si todos los que están alrededor mío se han muerto? ¿Quiero ser yo inmortal si voy a estar en una silla de ruedas con deterioro cognitivo, con pañales o sin reconocer a mi hijo que me viene a saludar? Hay muchos dilemas éticos que hay en el medio, que hay que discutirlos, que hay que pensarlos y que hay que reflexionar. Entonces, la primera invitación que les quiero hacer en esta charla es que pensemos esto, como hacemos los médicos, con un microscopio que tiene dos lentes. Una lente de resolución que es personal, para ubicarnos nosotros en ese lugar, y una lente social, comunitaria. Esa es la idea. Muy bien, vamos a hablar de nueva longevidad. ¿Qué es nueva longevidad? Nueva longevidad, 5 dimensiones, en el segundo libro que se publicó ya hace un tiempo atrás, no solo es un aspecto cuantitativo, cada vez hay más personas mayores, sino que cada mes se suele vivir con mayor independencia, los años de vida saludable, que es lo que, o cómo se mide, los nuevos roles. Tráeme a los nietos, pero me los dejás 2 horitas porque tengo que salir con mis amigas al teatro. En Canadá yo hubo un antecedente de una abuela que le pasó la factura a la hija por el cuidado de los nietos. O sea, las cosas están cambiando. Nuevos roles, nuevas intensidades. Ya cada vez tenemos más evidencia si sociedades con mayor proporción de personas mayores condicionan la gobernabilidad. Lo hemos visto en el Brexit, lo hemos visto en el referéndum de Escocia con Reino Unido, lo vemos en los movimientos separatistas de España, lo vemos con la elección del presidente Trump. Nuevas intensidades. En el consultorio, doctor, ¿hay un Tinder para nosotros? Atención con eso, porque el deseo, la erótica, las ganas, las ideas, los proyectos no se jubilan. Diversidad y construcción de diferencia. Fíjense ustedes, a los niños, salita de 3, salita de 4, preescolar, escuela primaria, escuela secundaria, ¿sí? Personas mayores, 60 años, jubilado y abuelo, pum, palo y a la bolsa. Y ahí entramos
los de 60, los de 70, los de 80. La regla, a medida que pasa el tiempo, es la diversidad. ¿Qué nos está pasando? Los estereotipos. Pensar que todos los viejos son iguales es como pensar que los argentinos somos todos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, construir vida es construir diversidad. Hablar de nueva longevidad es hablar de más vida activa, de nuevas estructuras de carrera, de impacto en la economía y en las empresas. ¿Dónde está el cambio? Levanten la mano los que tienen más de 40. Alrededor de los 40 años dejamos de percibirnos jóvenes. Yo suelo decir que uno pasa esa categoría cuando vas por la calle y te dicen, señor, ¿tiene hora? O señora, ¿tiene hora? Ahí uno dice, epa, ¿soy quien creo ser o quien me ve la sociedad? Y esto ocurre porque hay cuestiones que están pasando. Estos gráficos los agregué hoy porque tanto con Moisés en la televisión como después con la rueda de prensa que tuvimos acá salió este tema. Todavía estamos hablando de pirámide poblacional. Si ustedes se fijan la línea amarilla, eso es El Salvador dentro de unas cuantas décadas. ¿A qué se parece esto? Y todavía estamos hablando de pirámide poblacional. Para mí, al pastor con piña y todo. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjense algo. Hoy, El Salvador, un poquito más de 6 millones de habitantes. Año 2100, que en términos demográficos es abrir y cerrar los ojos. 1,5 millones de personas. Hoy hablábamos con una persona de Walmart a la mañana. Me dice, no, tenemos problema con los cajeros y ¿por qué no buscamos personas de más de 50? Ah, qué buena esa, porque pensemos lo siguiente, ustedes son empresarios, cada vez va a haber menos mano de obra. Entiendo que hay rectores, hay académicos acá, cada vez hay menos estudiantes, algo está cambiando. Mis estudiantes de medicina, 9 de cada 10 son mujeres. Eso algo está reflejando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que va a pasar con la población. Para el año 2100 se espera, y estos son datos del Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, no lo dice Diego, que los 6 millones de habitantes en Salvador pasen a ser 1,5 millones si las cosas no cambian. Les comento algo, no hay ningún país en el mundo en los últimos 25 años que haya logrado revertir la caída en la tasa de fertilidad, que es de 2 hijos por mujer. Hoy aquí en El Salvador estamos en 2, ya está por debajo, y prácticamente toda la región, América Latina, está por debajo de la tasa de recambio. ¿Qué ocurre en la mediana edad? Por eso le preguntaba a los de 40 años, es cuando empieza a haber una transformación en nuestras vidas. Y ahí el foco que les pedí, por favor, a nivel personal, es cuando empiezan las preguntas existenciales. Hacerse mayor, vivir una nueva longevidad, la segunda etapa de la vida, la segunda mitad de la vida, no es una nueva adolescencia. El adolescente, tengo un hijo de 18, pide plata, tiene crisis de amor, es vago, hay que empujarlo para que haga la escuela, ¿de acuerdo? No saben qué hacer con su vida. Nosotros a esta edad, preguntas existenciales, nos preguntamos, ¿qué hice con mi vida? Lo bueno, que la segunda mitad de la vida, que es la etapa más larga, que nos va a tocar vivir seguramente en promedio, nos va a permitir pensar qué quiero hacer que aún no he hecho. Y acá es donde entran las preguntas existenciales y donde entran ciertas transiciones de vida. El siglo XX se caracterizó por 3 etapas: estudio, trabajo, jubilación. Hoy estamos hablando de múltiples transiciones, un curso de vida que va cambiando. Y esas transiciones implican reorientación, redefinición, implica cambios en nuestras propias vidas. Hoy sabemos, gracias a la evidencia, que hacernos mayores nos permite mejorar ciertos atributos. Uno de ellos es el desempeño general. Y ustedes seguramente se acuerdan de este señor, Sully Sullenberger. Hubo una película, Tom Hanks, ¿sí? Él a los 58 años, cuando despegó el Airbus del aeropuerto de La Guardia, entró en emergencia por absorción en las turbinas de una bandada de gansos. ¿Qué le dijo cuando él transmite la emergencia a la torre de control? Le dice, vuelva al aeropuerto. Él en ese momento, con 58 años, hizo una valoración, lo que en aviación comercial llamamos atención distributiva de cómo está toda la situación y dijo, si volvemos a La Guardia nos estrellamos. Ya saben lo que ocurrió con todo esto. Amerizó en el Hudson frente a Manhattan, se salvaron todos. Esto es un caso exitoso de un fenómeno que viene siendo estudiado ya hace muchos años.
Raymond Carter, un psicólogo inglés que se desarrolló en Estados Unidos, describió en la década del 60 dos tipos de inteligencia. Una inteligencia fluida, que es la que tienen los jóvenes, rapidez de cálculo, abstracción, toma de decisión rápida. Y una inteligencia cristalizada que alcanza el pico en los 50 años y que se puede mantener en base a estímulo cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, hay atributos, hay características que nos hacen a cada uno de nosotros únicos y que de alguna manera ponen en tela de juicio eso de que hacerse mayor es tiempo de pérdida. ¿Qué pasa con el bienestar? Porque ahora nos hablan de la felicidad. Dame 5 tips para ser feliz, ¿no? Como si la felicidad una pudiera, ¿sí? Un paciente una vez me dijo, Diego, la felicidad es acupuntura, es un momentito. Por eso me gusta hablar de bienestar, porque si yo les pregunto y hacemos un ejercicio como en determinados talleres o dinámicas haceros, que me digan qué es lo que les gusta a ustedes, qué es lo que les hace bien, qué es lo que le da satisfacción de vida, cada uno va a identificar perfectamente. Para uno será pescar, para otro salir a hacer trekking, para otro estar con los nietos y para otro estar leyendo abajo de un árbol. El bienestar tiene que ver con ese famoso estudio de la felicidad que tienen, según dicen, curva en U. Estos son 7 bases de datos. David Flanschauer, de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, fue de los primeros que empezó a describir este tipo de distribución de la curva de satisfacción de vida. Les doy un dato. Los últimos estudios de Flanschauer nos están hablando que después de la pandemia, esa parte que está ahí, eso que tiene que ver con los jóvenes, las primeras 2 décadas de vida, ha desaparecido. Entonces, hoy lo que se habla con curva de bienestar es una pendiente que va subiendo con el correr de los años, con el correr de la vida. ¿Qué pasa con el trabajo? Miren, esta es la edad promedio de los CEO de las 500 empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas las conocen todos. Todas fueron fundadas en su momento por personas mayores de 50 años. Creatividad. Estos son los premios Nobel, los últimos años, salvo el de la paz, que es el inferior y el del extremo. Fíjense que las curvas van hacia arriba. Eso es lo que está pasando. Hoy la edad, un indicador tan duro, tan rígido, sobre el que se normatiza una gran parte de nuestra vida, solamente te indica los años que estás vivo. No representan tu experiencia, no representan tu sabiduría, tus ideas, tus proyectos y tus sueños. Y ese es el punto que tenemos que transformar. Por eso estamos hablando de un nuevo paradigma, donde la narrativa refleja poco de la realidad, donde se requiere un refoco personal y colectivo, donde tenemos que hablar de intervención, de prevención antes que de intervención. Hoy la evidencia es muy clara. 5 conductas. Pueden ser simples, pueden ser aburridas, pueden ser poco comerciales, pero hay 5 conductas que se relacionan no solo con vivir más tiempo, sino con vivir mejor. Moverse más, cerrar el pico, tener una determinada nutrición, mantener un peso adecuado. El segundo, espiritualidad, ¿sí? Vínculos emocionales, vínculos afectivos y un sentido o proyecto de vida. Esos son los 5 tips para los que se lo quieren llevar. El resto, hoy todavía, es experimento. Y el experimento, yo en lo personal no quiero sentirme una rata de laboratorio. Por eso estamos hablando de una nueva longevidad. Y ahora voy a ir entrando en una segunda parte, porque si hablamos de nueva longevidad, con todo esto que les estoy diciendo, estamos hablando de una nueva economía. Una economía de la longevidad. ¿Qué es la economía de la longevidad? Es un fenómeno extremadamente nuevo. Y acá en El Salvador se viene trabajando también hace un tiempo. Primer concepto que surge de uno de los primeros reportes de la Unión Europea. Tenemos al International, otro think tank del Reino Unido, que básicamente separa en este concepto. Todos somos consumidores y a partir de ahí necesidades, productos, servicios. ¿De acuerdo? No solo se va a vivir más tiempo, sino que se va a vivir mejor. Los que hoy tenemos más de 50 somos el grupo más comunicado, más conectado y más educado de la segunda mitad de la vida que ha dado la humanidad. Generalmente cuando me toca ir a hablar a las empresas, se lo sintetizo en una frase. A ellos no se les vende,
nosotros, 58, compramos. ¿De acuerdo? Algunos políticos ya se dieron cuenta y le están hablando a ese sector de personas. Vamos a entrar en la segunda parte, vamos a hablar del futuro de las empresas. Por eso, lo primero que hay que hacer es entender que no podemos clasificar a un grupo que se caracteriza por ser diverso, por distintos segmentos, por distinta educación, distintas motivaciones y sueños, como si fuese todo lo mismo. Y esto es lo que ocurre. Somos todos abuelos, son todos jubilados, te jubilan de la vida, y hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, 5 conceptos: diversificación, adaptación, nuevas formas de trabajo. Flexi-time, flexi-load. O sea, la persona en determinado momento de la vida no quiere seguir trabajando 10 horas como trabajamos cuando éramos jóvenes. Inclusive están dispuestos, así muestran los estudios, a disminuir su ingreso económico, pero tener tiempo para otras cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, primero esto, diversificación, adaptación, nuevas formas. Les traje algunos casos de éxitos de empresas que han trabajado en este sentido. Y para lograr estos programas de efectividad, también se apoyaron en estas cuestiones. La transformación digital que está condicionando, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir que el tema de la inteligencia artificial me parece sensacional, me parece impresionante, pero tengo un cierto temor, que es cuando me encuentre de frente a un señor alto con lentes negros que me diga hasta la vista, baby. En ese momento creo que me voy a preocupar, pero como estamos viendo en este momento, no falta demasiado para eso. Entonces, esto, el reskilling, el upskilling y, por supuesto, la mentoría inversa. Hoy sabemos que el colaborador senior tiene determinadas características que lo hacen único. ¿Qué podemos encontrar? Segunda carrera profesional, planes de formación para que empleados senior puedan reinventarse, flexibilidad, que justamente hablamos hace un ratito, y trabajo híbrido, y a partir de ahí entender el concepto de bienestar y de salud laboral que ya muchos sectores vinculados a la corporación están trabajando. ¿Cómo aprovechar la nueva longevidad? Primero, innovación en productos y servicios para un público que envejece con nuevas necesidades. Casi el 80% de la economía doméstica norteamericana está en manos de los que tienen 50 y más. ¿Sí? Simplemente como un ejemplo. Estrategias de bienestar y salud, como mencionamos, transformación digital para integrar mejor a todas las generaciones. Está comprobado que al colaborador mayor, si se lo educa, si se lo capacita, hay buena voluntad de aprendizaje y hay aprendizaje efectivo. Características de un colaborador mayor, ahí lo tienen. Experiencia y conocimiento acumulado, mayor compromiso, lealtad, menos ausentismo, habilidad interpersonal y liderazgo, menor adaptación a nuevas tecnologías, pero con alta capacidad de aprendizaje, y esto es importante, ese estereotipo de que las personas mayores ya no aprenden más, mayor resiliencia, estabilidad emocional, menor rotación. En la pandemia ya había evidencia suficiente que decía que las personas mayores, dentro de un confinamiento que se sabe que aumenta el conflicto, iban a ser quienes mejor lo iban a pasar. Y las tasas de divorcio después de la pandemia también nos los mostraron. Las parejas que menos se divorciaron fueron las que llevaban más tiempo juntas. Primer mensaje de los 5 que le quiero dejar en esta charla. Los colaboradores mayores aportan experiencia, estabilidad, habilidad interpersonal y lealtad a la empresa. Aunque pueden requerir formación en nuevas tecnologías, su capacidad de aprendizaje y adaptación es alta cuando se les da apoyo. Ojo con el edadismo, que es la discriminación por edad. Es la principal barrera para llegar a esto. Les traigo algunos ejemplos prácticos. BMW en Alemania trabajó con ergonomía en lugar de trabajo, capacitación continua, trabajo intergeneracional, porque además BMW se dio cuenta que quienes compran sus vehículos son personas en la segunda mitad. ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto? Aumento del 7% en la productividad, reducción significativa de errores y ausentismo. Vamos con IBM, el programa Boomerang Program, flexibilidad laboral, transferencia de conocimientos, el impacto, retención de conocimiento, clave en la empresa y mayor satisfacción en los empleados. Vamos con Unilever, Reino Unido, contratos sin tiempo fijo y beneficios continuos. El impacto, ahí lo tienen. Atraer y retener talento senior, además de mejorar diversidad generacional, porque cuando escuchamos hablar de diversidad, pocas veces hablamos de diversidad etaria, ¿de acuerdo? Y hoy se sabe que la diversidad etaria agrega valor. Vamos con Microsoft, capacitación en nuevas tecnologías, cursos de inteligencia, mentoría inversa
El impacto, mayor integración digital. Reducción de la brecha generacional en el uso de herramientas tecnológicas. Mercadona en España. Rotación de tareas, capacitación, beneficios de salud, impacto, retención de empleados. Me parece que estos no son datos menores cuando estamos pensando que el CEO de Nestlé hace 6 meses en unas declaraciones dio 2 datos muy relevantes. Primero dijo, toda nuestra historia corporativa fue para suplementos pediátricos. Hoy estamos pensando en suplementos para la segunda mitad de la vida. La segunda, cada vez vamos a tener menos oferta de colaboradores jóvenes. Tenemos que apuntalar a esos colaboradores mayores que conocen la empresa, que tienen esa cultura y que pueden transmitir valores. Podemos implementar esto en nuestras, porque acá el concepto es adaptación. Simplemente también un par de mensajes con Unilever. El impacto, reducción del 20% en ausentismo de empleados y mayor retención de talento. ¿Qué pasa con las jornadas de trabajo reducidas o flexibles? Porque esta es otra cuestión que vincula al edadismo o la discriminación. Si tenemos colaboradores mayores, le van a quitar trabajo a los jóvenes, como si el cupo laboral fuese fijo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. ¿Cuál fue el impacto? Productividad. Aumento del 7%, reducción en la rotación de empleados senior de Mercadona. Trabajos por proyectos y contratos flexibles. Menor rotación, mayor compromiso de empleados, reducción del 30% en costos de formación, ya que estos conocían la empresa. Descanso y adaptaciones físicas. 50% menores de errores de producción, aumento de la productividad. Descansos, y veamos un poquito porque lo que no se mide no existe, y si hay algo le importa al empresario, al corporativo, es el retorno de inversión. Un par de ejemplos, el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, los hallazgos. Las empresas que invierten en capacitación y retención aumentan productividad, la rotación disminuye, por cada dólar invertido el retorno puede ser de hasta 1.5 y 2 dólares en función de eso. Vamos con el caso BMW. Por cada euro invertido en mejoras para empleados mayores, obtuvo un retorno de 1.7 euros en eficiencia y reducción de costos operativos. Vamos con este estudio del Aging Workforce of the Future of Work. Hallazgo clave, cada dólar invertido, 2.5 de retorno. Esto es lo que los médicos hacemos con la prevención. Ya hace mucho tiempo que nos dimos cuenta que prevenir es más costo efectivo que esperar a que el paciente llegue al hospital. Cuando llega al hospital es tarde, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo mensaje que les quiero dejar, las empresas que han apostado por la flexibilidad para empleados senior han visto mayor retención de talento, reducción de costos y mejoras de productividad. Tercero, los estudios basados en evidencia nos muestran estos. Invertir en programas para empleados mayores no es gasto, es inversión estratégica. Hay que animarse, hay que hacerlo. Hay que pensar qué pasa con las personas más jóvenes que vienen, digamos, hacia la fuerza laboral, y hay que pensarnos a nosotros mismos cómo quisiéramos ser tratados en ese momento. Cuarto mensaje, las empresas que entiendan la longevidad como un valor estratégico van a ser las que lideren el futuro. Y les voy a dar otros ejemplos más. Dove, la cosmética, ¿sí? El gris es maravilloso. Body Shop. Todo aquel que se pare en la edad para una estrategia de marketing, de comercialización, está cometiendo un error. Las personas mayores no se consideran mayores. Son conscientes de la edad que tienen, pero no se consideran mayores. Una política muy conocida de Argentina, cuando la entrevisté para mi primer libro, me dijo, y por supuesto no lo escribas, no lo pongas esto, Diego, me dice, ¿sabés quién te muestra el paso del tiempo? Le digo, ¿quién, Graciela? Tu pareja. Porque yo lo veo y digo, ¿qué hago yo con este viejo de mierda? Lo más gracioso es que él también debe decir, ¿qué hago yo con esta vieja de mierda? ¿De acuerdo? Entonces, atención con esto, porque cuando hablamos con las personas mayores, que no lo estamos haciendo, y tenemos que pensar que el cambio no es para ellos, sino que es para ellos y con ellos, que es lo que los políticos no entienden bien, tenemos que pensar en lo que suelen decirnos. Yo me doy cuenta de la edad que tengo cuando me miro al espejo. ¿Me siento cansado? Me siento cansado. ¿Tengo algunas arrugas más? Tengo algunas arrugas más. Pero la edad me doy cuenta realmente cuando miro al espejo. En síntesis, y para ir terminando, miren,
A ver, ella es Eve Greenberg. Es una fotógrafa parisina, vive en Buenos Aires hace muchos años. Un día me llama y me dice, Diego, me contrató una cadena de perfumería como modelo Silver. Fíjense qué interesante el eslogan. Belleza en evolución. ¿Ven algo ahí de la edad? Nada. Belleza en evolución. Nueva agenda. Necesitamos una nueva agenda. Necesitamos nuevos políticos que piensen una nueva política. Nueva longevidad no es solo un desafío, sino que es una oportunidad. ¿Sí? Y en ese sentido, el quinto mensaje, que ustedes me dirán, pero Diego, este ya lo hiciste, ya lo colocaste, es el cuarto. Sí, pero quiero que se lo lleven grabado. Así que sáquenle fotos, porque esto es así. Es un valor estratégico para liderar el futuro. ¿De acuerdo? Innovación. Está comprobado. Los emprendedores 50 más suelen ser más exitosos que los jóvenes. Se han equivocado, hemos experimentado, tenemos contactos sociales, tenemos ahorros, sabemos qué puerta golpear. Y yo les digo algo, la innovación no tiene límites. Y mucho más en la segunda mitad de la vida. Así que estimulemos la innovación. ¿De acuerdo? Pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a llegar a una vida de 100 años? Bueno, yo no sé si quiero llegar a los 100 años, pero además hay un paper de junio, ahí está, junio del año pasado, por demógrafos de primera línea a nivel mundial, que dice solamente el 15% de las mujeres llegarán a los 100 años, 5% de los hombres. Nos van a acabar, van a extinguirnos, viven más que nosotros. ¿Pero por qué les digo esto? La segunda mitad es un tema femenino. Las mujeres siempre están ocupadas. Las mujeres siempre están haciendo cosas. Y esto, ¿por qué lo digo que también es importante? Posiblemente el cerebro femenino y el masculino sean diferentes, pero nosotros tenemos que aprender de ellas, porque por algo nos morimos antes. Porque además, con el retiro y con la jubilación, que nos pega muy fuerte en la identidad masculina, se acaban nuestros proyectos. Y hoy la evidencia, los datos nos están mostrando que en los 2 años siguientes al retiro, muerte súbita, infarto, procesos oncológicos, depresión, suicidio, en los hombres va para arriba. Así que tenemos que aprender de ellas. ¿Qué es lo que tienen que aprender ustedes de nosotros los hombres? Porque no se la van a llevar gratis. Las dejamos más jodidillas, Sobre todo las mujeres mayores de hoy. Quedan pobres, quedan solitarias y con problemas de salud. Las mujeres más jóvenes probablemente hagan un camino totalmente diferente, pero eso lo tenemos que considerar. Así que atención con eso. Pedagogía de la longevidad. Tenemos la pedagogía, la longevidad no es un tema de las personas mayores, es un tema de todos nosotros. Potencialmente todos vamos a vivir más que nuestros padres o que nuestros abuelos, pero tenemos que hacerlo con bienestar. Y por eso hablamos de longevidad y no hablo de envejecimiento. Para mí, esto no es un problema. Yo no vengo a hablar de problemas, yo vengo a hablar de desafíos. Y la longevidad es el desafío de cómo cada uno de nosotros, basados en la evidencia, en esos 5 tips, palabra que detesto, se los aclaro, puede influir en nuestro proceso en relación al devenir del tiempo. A este señor le enseñaron a subir a la luna y no le enseñaron a volver. A nosotros nos enseñan que a los 6 años hay que ir a la escuela primaria, que después empieza la escuela secundaria, que después o trabajás o estudiás, que después deberías formar una familia, pero nadie nos dice qué pasa a aquellos que tienen posibilidad, porque también hay que decirlo, cuando te llega la carta y te dice, el viernes vamos a hacer una cena de despedida, le vamos a dar el reloj de oro, un diploma y una placa por los servicios prestados en nuestra oficina, en nuestra empresa, y don Julio, don Juan, que era el CEO, que era el jefe de división, el gerente, el lunes es Pepe el jubilado. ¿De acuerdo? Eso también está estudiado. Hoy el retiro debería ser algo gradual, debería ser algo flexible, debería ser... Por eso tenemos que trabajar en las transiciones. Y cuando hablamos de transiciones, la mejor forma de trabajarla es como dijo Agustín en el discurso de apertura de esta jornada,
con el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, permanentemente, porque aprender de alguna manera nos ayuda a estar preparados. Y no nos están, hay que decirlo, no nos están enseñando cómo atravesar esa transición de vida. Por eso nos enfermamos y nos morimos antes de tiempo. ¿Cuáles son los desafíos? Miren, los desafíos son primero, esto lo identificamos con nuestra consultora, Ideas Mayores, trabajando con las distintas empresas que nos ha tocado trabajar. Primero, hay que entender lo que es la diversidad etaria, la intergeneracionalidad. Los dos dan, los dos ganan. Hoy eso está totalmente evidenciado y estudiado. Las transiciones al retiro, hay que decirlo, el sector corporativo no está tratando bien a sus colaboradores, por más que le dé el reloj de oro, la lapicera de oro y el bono, porque después los problemas vienen. Hay que darle elementos. A mí me ha tocado estar en empresas, y esto también lo identificamos. Quien habitualmente gestiona estas capacitaciones es recursos humanos, es capital humano, que suelen ser personas de 40 y pico de años. Están en otro momento de la vida. Ven muy lejos el retiro, tienen otras motivaciones. Entonces los colaboradores me dicen, mira, todo esto está buenísimo, pero me retiro dentro de un año. Yo esto debería haberlo escuchado hace 10 para prepararme. Entonces, comunicación estratégica. Se los dije antes y se los digo en esta frase. Después de los 50, no nos venden, nosotros compramos, nosotros elegimos. Entonces, atención con este punto. El otro, el marketing aplicado. Cada vez hay más demanda de cómo hacer. Me lo decían representantes de la industria del farma. Diego, nosotros siempre hicimos vacunas para jóvenes. Ahora estamos haciendo vacunas para adultos. No sabemos cómo hablarles, no sabemos cómo piensan, no sabemos cómo llegarles. Aprendizaje continuo es lo que nos da recursos para poder avanzar. Y para poder avanzar hay que conocerlos. Ella es Diana Bracho, una actriz muy conocida, muy prestigiosa de México. Cuando nos encontramos hace unos meses, me dice, Diego, a los 80 años le cuento algo. Estoy por empezar una telenovela y después tengo una coproducción mexicano-francesa. Y les voy a contar algo más. Me dice, ¿ve ese cuadro que acá no se ve? Hay un cuadro que estaba atrás mío. Ese lo pintó mi último novio, me dice. A los 70 años tuve más pasión y mejor intimidad que en el resto de mi vida previa. Esto es la nueva longevidad. Como Diana, hay muchísimas. Solamente tenemos que buscarlas. Esto es la política pública, Bogotá. El nuevo alcalde de Bogotá, en su plan estratégico que se aprobó hace apenas unos meses atrás, para lo que es Bogotá cuida a su gente, plan estratégico 2024-2027, la necesidad de diseñar una política pública centrada en nueva longevidad. Estamos trabajando con la alcaldía de Bogotá en esto. La lente de género. Es fundamental la lente de género. Entender que a mayor edad, mayor proporción de mujeres. ¿Y qué nos dicen habitualmente? Bueno, cuando seas mayor, cuando estés retirado, cuando estés jubilado, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que solemos decir? Viajar. Todos sabemos, los que hemos tenido la posibilidad de viajar, que en algún momento querés volver a tu cocina, a tu baño y a tu cama. ¿De acuerdo? Y nos estamos olvidando que la vida es un viaje. Y es un viaje que nos involucra a todos. Y es un viaje donde hay experiencias que pueden ser de fin de semana, de un día y también de meses. Por eso me parece importante entender esto que me parece fundamental, y aquí sí coincido con José Luis. Donde hay amenaza, donde toda la sociedad hoy está viendo, gran parte de la sociedad está viendo amenaza, yo solo veo oportunidad. Solo veo oportunidad. Y la oportunidad tiene múltiples aristas, y con esto voy cerrando. Las aristas de la nueva longevidad es entender primero que tenemos que construir una nueva cultura. Las palabras construyen, las palabras discriminan, las palabras separan. Tenemos que crear una nueva narrativa y comunicación en base a esa nueva cultura. Nuevos políticos que piensen una nueva política, porque vieron que siempre tercerizamos la vejez. Los viejos son los otros. Yo he tenido pacientes que como médico trabajamos prescripción social, que son intervenciones fuera del ambiente clínico, museos, clubes de lectura. No, pero eso es para viejos, te dicen. ¿Y usted qué edad tiene? 85. Las personas mayores no se consideran viejos. Tenemos que pensar en nueva empleabilidad y nueva economía. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en los nuevos vínculos y nuevas familias. Tenemos que pensar en los nuevos entornos en las ciudades,
en los núcleos urbanos y tenemos que pensar también en esa pedagogía de la longevidad que nos atraviesa a todos. Esperá, no le saque foto que todavía falta. Tenemos que pensar en 3 elementos. Primero, determinantes sociales de la salud. América Latina es la región del mundo con mayor grado de desigualdad. Hace un par de meses estuve en Honduras. El 6% de las personas mayores solo reciben una jubilación. En el resto de los países, salvo el Cono Sur, que son los que tienen más tradición, Argentina, Uruguay y Chile, prácticamente el tema de la cobertura de protección social es similar. Tenemos que pensar en la intergeneracionalidad. Los dos dan, los dos ganan. La intergeneracionalidad es una forma de pensar, es una forma de integrar. Y tenemos que pensar en algo más, en la lente de género. Tenemos que complementarnos. Tenemos que aprender de ellas tienen que aprender de nosotros y tenemos que integrarlas. Esto no es un tema de personas mayores. Esto es un tema de cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, los viejos, las viejas, en Argentina, viejo, vieja, tiene una connotación positiva, cariñosa. No son los otros, somos nosotros. A mí ya me dijeron, señor, ¿qué hora es? Por suerte no me dijeron, señor, siéntese, le corresponde. Ese día voy a estar más preocupado, ¿de acuerdo? Por eso hay que pensar esto no como una moda, sino como una causa. Por eso quiero que entiendan que sabemos que el cambio climático ya está en 1 grado y sabemos o no sabemos hasta dónde va a subir. Sabemos que la inteligencia artificial está modificando nuestra forma de vida, no sabemos hasta qué punto, pero sí sabemos claramente qué está pasando con la expectativa de vida, con la longevidad y en este caso con el futuro del Salvador. Así que los invito, les doy la bienvenida a esta nueva longevidad, los invito a que abracen la segunda mitad con los distintos matices que tienen y hagamos de esto no solo la etapa más larga que vamos a vivir en promedio todos nosotros, sino la más interesante. Muchas gracias. Gracias, Diego, sin duda alguna.